Bienvenidos al Economista TV, soy Alejandro Radonjic. Vamos a tener un programa excelente. Me acompaña, como ya es costumbre, Denise Mois. Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando del rumbo del modelo económico y también de un momento de cierta debilidad del gobierno en las encuestas, de la mano de nuestros dos invitados de hoy. Bienvenido Facundo Nehamkis, director de la consultora Opina Argentina, y Pablo Goldín, director de Macroview. ¿Cómo están? Bueno, Facundo, estamos en una especie de bajón de la imagen pública del gobierno, para decirlo en términos económicos, en un momento recesivo. A ver, no es la primera vez que el gobierno se encuentra en un bajón, teniendo en cuenta lo que fueron las recuperaciones de bajones previos y las herramientas de las que hoy dispone el gobierno. ¿Cómo te imaginás que puede llegar a salir de este atolladero, recuperar un poco la iniciativa y sobre todo el control de la agenda? Sí, a ver, primero señalar, es un poquito más que un bajón. Estamos hablando del piso, por lo menos en nuestras mediciones, de diciembre del 2023, que medimos la imagen de Milei ya como presidente, no como dirigente político. La imagen de él se ubica en el piso, por ahora, de 35 puntos porcentuales, con algunos puntos para aclarar rápidamente. ¿Viste como los movimientos de placas tectónicas cuando hay algún terremoto, que se produce el terremoto y después vienen las réplicas? Sí. Bueno, para nosotros, esta caída, este bajón que se viene registrando desde el mes de enero de este año, es la réplica de un bajón similar que sufrió el gobierno en la previa de las elecciones, alrededor del mes de mayo, junio, julio, agosto, cuando termina siendo derrotado en la provincia de Buenos Aires por una diferencia mucho más significativa de la que esperábamos todos los analistas. También en ese momento, ¿qué sucedió? Una crisis de expectativas en relación al modelo económico, una crisis de la imagen de la gestión y del gobierno, la derrota en provincia de Buenos Aires y después el hecho inesperado, ¿no? Que fue la intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado de cambio argentino, no solo porque frenó las turbulencias que había alrededor del tipo de cambio, sino sobre todo porque cambiaron las expectativas en relación a lo que iba a pasar con la economía argentina a partir de ese cheque que parecía en ese momento tan potente. Entonces, lo que vemos hoy, en mi opinión, es la continuidad de eso, sobre todo, no me quiero meter en temas económicos porque además está acá el colega que va a hablar mucho más preciso que yo sobre esta cuestión, pero sobre todo cuando uno ve que los números que agravan la situación económica, aunque no sean de la máxima gravedad, pero lo agravan, son números que vienen desde ese momento. Específicamente me estoy refiriendo al incremento en los últimos 10 meses de la tasa de inflación y a lo que muchos señalan, una caída también del poder adquisitivo del salario que viene desde aquel momento. Así que yo creo que hay ahí una relación entre las turbulencias y las interrogantes alrededor del programa económico y el impacto que tiene sobre la imagen de gobierno y sobre la imagen del presidente. Pablo, bueno, Facundo te pasó ahí la pelota. Me pasó la pelota. ¿Qué margen tiene el gobierno para recrear un poco las expectativas? No te digo generar un veranito, pero sí cambiar un poco Vamos la a ponerlo tónica. así en estos términos, así Facundo también se suma al debate. Estamos en el tercer año de este gobierno. Es un gobierno particular desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Comparado con otros gobiernos. Nosotros hemos tenido presidentes, los últimos 3, que en el tercer año de su gobierno tuvieron alguna crisis. En el 2014, Cristina Fernández tuvo que devaluar, subió la inflación, cayó la actividad. En el 2018, tercer año de Mauricio Macri, subió el dólar, subió la inflación, cayó la actividad, vino el Fondo Monetario. En el 2022, con Alberto Fernández, post pandemia, la inflación se fue a 100%, la brecha cambiaria de ese momento fue 100%, se armó lío también. Este 2026 tiene la característica que no parece que a la vista tengamos un lío de ese tenor, es decir, de que del dólar se escape, que la inflación se escape o que la economía se caiga de nuevo así. No va a de haber esa un evento manera. macro. No parece ser ese entonces estaría sorteando ese síndrome el tercer año de los últimos 3 presidentes. Pero ¿cuál es la paradoja que ahí me sumo a lo que dice Facundo? Que es un gobierno que puede ser que no tenga la crisis del tercer año, pero tampoco tiene resultados contundentes. O sea, uno puede decir, mira, no te vas a ir al diablo este año, pero tampoco enamora la inflación, ni la actividad, ni el consumo, ni el mostrador, ni el crédito. Está ahí todo medio frío. Entonces, no es
Macri, no es Alberto Fernández, no es Cristina Fernández, pero tampoco es Carlos Menem, que en su cuarto año de gobierno ya estaba lanzado con los números económicos a la reelección casi segura, ni es Néstor Kirchner, que también al 2005, 2006, previo al año electoral 2007 que ganó la esposa, estaba también con la economía lanzada. Entonces es un gris, que yo siempre lo llamo. Es crisis, así que esas crisis que tuvimos los últimos presidentes en el tercer año, no. Pero resultados contundentes tampoco. Entonces esa mezcla, ese mix, que medio que lo sugerí y lo planteaba Facundo, es ¿qué da todo eso pensando en el año electoral del año que viene? ¿Qué da? ¿Crisis? No. ¿Resultado? Tampoco. Entonces esa mezcla es la que estamos medio raros, todos nos sentimos medio inseguros, incómodos, decir, ¿y entonces qué pasa de acá a este año, que es el trampolín del año que viene? La situación económica, sin duda, es uno de los factores que está metido en esta caída del gobierno en las encuestas, pero muchos también nombran todo el caso Adorni, todas las denuncias que involucran al jefe de gabinete, y al momento cuesta identificar algún beneficio en sostenerlo en su cargo, que parece una decisión ya sin retorno que sostienen y ratifican semana a semana tanto Javier como Karina Milei. ¿Encontrás algún beneficio en esta decisión que siguen sosteniendo? Mira, siempre, viste, estas decisiones de los políticos son difíciles de explicar, ¿no? Porque el sentido común, ¿qué te indica? Que vos tenés que sacrificar siempre a alguien para sostener el proyecto político general. Y además, cuando vos hablas con los expertos en gestión de crisis, todos te dicen que las decisiones que ha tomado el gobierno, desde la forma de comunicar hasta la forma de sostener al funcionario, hasta la forma de explicar, la famosa conferencia de prensa y demás, va a contramano de esto. Incluso la defensa en el Congreso del propio Adorni también va a contramano de eso, porque vuelve a poner el caso en la primera línea de noticias. La verdad que es difícil pensar. Ahora, también te digo esto. El caso Adorni, ¿cómo hay que entenderlo? Hay que entenderlo como un acelerador en un incendio, ¿no? Es decir, vos tenés una situación de complejidad en la opinión pública que tiene que ver con factores sobre todo de tipo económico. Es una crisis de expectativas. Vos tenés hoy todos los indicadores arriba de 60 puntos de escepticismo respecto al año que viene, de cómo me siento en relación a mi pasado, de si me alcanza la plata o no me alcanza para llegar al fin. Todo eso está en crisis. Vos tenés hoy una mayoría que no está expresada en otro espacio político, pero una mayoría social que se siente en crisis. Entonces, eso es como un potencial incendio. Si vos a eso le agregás la crisis de liderazgo moral, porque Milei es un liderazgo que combina aspectos económicos, en el sentido de se terminó el gasto, el déficit fiscal, cómo el Estado gasta los recursos y demás, pero también un liderazgo moral. Vengo a terminar con la casta. Los que venimos de afuera rompemos la puerta del palacio, echamos a la casta y venimos a gestionar de otra manera. Si vos perdés ese liderazgo, entonces el enojo de la opinión pública toma otra dimensión y otra profundidad. Y ese es el riesgo que yo veo. Quiero retomar lo que dijo Pablo, porque yo escribí ahora hace poco un artículo sobre eso, que es la crisis de los terceros años. La paradoja de Milei es que Milei hizo lo que los otros no hicieron antes de la... No especuló electoralmente. ¿Qué une a Macri con Cristina, con Alberto Fernández? Que no hicieron ajustes. No hicieron ajustes antes de las elecciones. Y Milei sí lo hizo. Y así todo parece estar pagando la crisis del tercer año sin que la crisis del tercer año se exprese en una crisis económica, pero sí se termina expresando igual en una crisis política, porque la pregunta es, ¿alcanza solo con estabilidad? Es decir, vos tenés una mitad de la Argentina que demanda estabilidad, otra mitad, o un tercio de la Argentina que demanda estabilidad, otro tercio que demanda inclusión, y en el medio gente que necesita las dos cosas, que necesita estabilidad pero también necesita inclusión. Cuando hay mucha inclusión, es Alberto Fernández 2022. Mucha inclusión en el sentido de mucho gasto público, ¿no? El Estado despilfarrando sin controlar la caja. Ahora, cuando hay mucho control y mucha búsqueda de la estabilidad o exclusivamente eso, te genera una exclusión que empieza a generar descontento en una parte de la sociedad que no es que es pro gasto público, pro inflación, pero sí siente que queda a la intemperie con este tipo de programas tan estrictos. Sí, lo que pasa es que este tipo de programas
como el presidente todo el tiempo asevera y afirma y recontraafirma, es un programa de tipo ortodoxo, como llaman los economistas, que están tratando de emprolijar toda la macroeconomía y buscarle la prolijidad ortodoxa total, que es lo que está diciendo el presidente cada vez que tiene un micrófono delante, y que a veces los resultados de este tipo de esquema son resultados que a veces son parciales y lentos, y no lineales, y tarda más de lo que uno cree. Entonces, como dice Facundo, no es que estamos en un contexto de estabilidad, estamos en un contexto de búsqueda de la estabilidad, porque tener 30% de inflación anual, 2% mensual, 2,5% mensual, molesta. No es una crisis, no es el lío que teníamos años atrás, pero hay que ganar poder de compra, hay que ganar bolsillo, poder adquisitivo con 2,5% por mes. Es muy difícil. Casi te diría que es casi imposible si vos seguís con esta inflación, que no es una inflación de crisis, no es una inflación terminal ni mucho menos, pero es una inflación molesta, incómoda, que no te permite ganar poder de compra, no te permite. Y para cómo en el camino, que parecía que el año pasado la cosa estaba un poco más fluida, se cortó el crédito también, que es la otra pata de esto, de ver cómo la gente está un poco mejor o se nutre de un programa. ¿Cómo se nutre? Con plata en el bolsillo, con crédito, que puede anticipar consumos y que ve que derrama esto en más sectores. Entonces tenemos una tasa de inflación que no solo a mí no me preocupa tanto que de 3, ni me preocupa que hace 10 meses que está subiendo. Hace 1 año y medio, si vos lo querés mirar así, hace 1 año y medio que está en 2 y pico % por mes. Algunos meses un poco más, unos meses un poco menos, pero es 1 año y medio, es casi la mitad de un gobierno. Entonces algo pasa ahí que hay que buscar una justicia. Y por el otro lado, el consumo y la actividad, que tenés un 20% del país bien, 40% más o menos y 40% mal. Y justo ese 40% mal que está el país son sectores muy urbanos, muy conurbanos, la industria, el comercio y la construcción, que además son los 3 sectores que son casi la mitad del país, que dependen mucho de que haya plata en la calle y de que haya crédito. Y esas dos cosas están un poquito quedándose cortas. Y ahí es donde está el punto. Pablo, esta cuestión de la economía de las dos velocidades o la heterogeneidad sectorial que están hablando muchos de tus colegas, ¿no hay un poco de paranoia, por decirlo de una manera, con eso? Desde que yo tengo memoria, los sectores siempre crecen de manera disímil, no es que van todos parejitos siempre al 3, 4. ¿Por qué se está hablando tanto de esto en este momento? Mirá, si vos mirás, vamos a ver, si vos mirás la recuperación de Menem y mirás la recuperación de Néstor Kirchner, o sea, 91, 96, 97, 2003, 2007, 2008, lo que quieras, 2010, una mezcla ahí de presidentes, no hay semejante heterogeneidad, no se ve tanta heterogeneidad. Siempre hay, como vos decís, sectores más ganadores, más perdedores, pero como que cuando la economía crece 8 por año, derrama. Algunos serán súper ganadores, otros menos ganadores, habrá algún perdedor, obviamente, pero al crecer 8 la economía por año, derrama. Y con la inflación en 1 dígito anual, derrama. Como ahora tenés una economía que no crece tanto, estamos en otro mundo, en otra cosa, no crece tanto, y además tenés repartido el crecimiento de esta manera entre los sectores ganadores, que son básicamente los exportadores y los que se endeudan en dólares, y lo que está todo su circuito montado en los dólares, como el campo, la minería y la energía, y el otro pedazo, que es el que más depende de que haya plata en la calle y crédito, como es la construcción, el comercio y la industria, como no hay pesos en términos de real, en términos de poder de compra, se nota mucho más esa dicotomía. Y es cierto, siempre hay ganadores y perdedores, pero me parece que esta vez se está dando como una fragmentación más evidente, más marcada, y además te das cuenta con los clientes, te das cuenta en la calle, te das cuenta con la gente. Está bien partido esto así, y bueno, está bastante asimétrico, y eso un poco molesta. Ambos planteaban antes el tema de la estabilidad o de la búsqueda de la estabilidad. Y acá surge un actor, reaparece, que es Mauricio Macri, que está reactivando al PRO, y se empiezan a escuchar ciertos sectores del Círculo Rojo diciendo, bueno, gracias por el ajuste, que venga el siguiente con el desarrollo, que es un poco también lo que está planteando Macri con esta cuestión del próximo paso. ¿Puede esto convertirse en una demanda electoral de una candidatura de Macri para el año que viene? Bueno, a ver, hay sectores que han votado a Javier Milei
muchos de ellos pueden provenir de la experiencia anterior de Juntos por el Cambio, que pueden estar buscando otras opciones políticas. Hoy daría la sensación que Milei no está en una crisis de un tenor tal que ya favorece la aparición de candidatos competitivos en el hemisferio del centro hacia la derecha, si queremos llamarlo en esos términos, o en el hemisferio no peronista, si queremos llamarlo en los términos más clásicos de la Argentina. Yo creo que es lo que está haciendo Macri para mí, ¿no? Macri antes tenía una mansión, ¿no? Que ocupaba todo el hemisferio no peronista, era la fuerza dominante. Hoy tiene un 3 ambientes, que estaba devaluado, lo está poniendo en valor. Lo pinta, le pone mueble nuevo, ¿viste? Cuando decís, lo recicla y lo pone en el mercado. Y dice, ojo, porque, digamos, puede servir para dos cosas. Puede ser una reserva, como vos señalás, si el plan Milei falla para sectores del establishment, para el mundo que no quiere votar. Porque hay gente que no vota del otro lado. Así como Massa sacó 44% con un gobierno que tenía, no sé, 100, 150, 180, no importa, de inflación, y vota peronismo, hay gente que por más que el hemisferio no peronista no funcione, nunca va a votar el otro lado. Entonces, Macri es un disponible para eso. Para él puede ser que ese dispositivo sirva para otro, para un gobernador. Hoy hablan de Frigerio, se habla de Jorge Brito, no importa. Se habla de distintos potenciales candidatos. O, eventualmente, poner eso en valor para negociar mejor con La Libertad Avanza y con Milei, porque el año que viene Macri y el PRO ponen en juego algo muy significativo, muy importante, que es la renovación de jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO se juega, casi te diría, la base principal de su existencia. Entonces tiene que estar lo más fuerte posible para decir, ojo, tengo esta amenaza que te puede sacar, te puede poner en riesgo tu posibilidad de ganar en primera vuelta. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy las encuestas muestran que es muy difícil para Milei ganar un balotaje. Hoy, así como el año 2023 le ganaba un balotaje caminando a cualquier candidato del peronismo, era fácil porque la gente estaba volcada a todo, hoy es al revés. Entonces, la amenaza del PRO hoy es eso, por supuesto. De máxima puede ser el segundo tiempo, ¿cómo lo llamaba? El libro que había escrito. De máxima, sí, en términos de sus expectativas. De mínima, tener ese 3 ambientes en valor para negociar con Milei y decir, ojo, nos necesitas. Yo creo que los próximos 6 meses son claves pensando en resultados económicos, de qué logran en términos de inflación y actividad. Yo no descarto que a principios del año que viene o fin de año aparezca un espacio, porque hay que ser un presidente competitivo y ir a una reelección con resultados no contundentes. Nunca pasó en la Argentina. Pasa cada vez menos. Es raro. Es decir, ¿quiénes religieron? Los que mostraban una economía vigorosa. Yo no creo que eso se logre de acá a este tiempo, pero bueno, aunque sea mejorar un poco los resultados. Si no, yo creo que puede aparecer algún, que hoy no hay, pero de acá a 6 meses o el verano que viene, puede aparecer con la inflación en 25-30% y una actividad medio ahí no del todo derramada, puede aparecer algún candidato nuevo que hoy no está, o nuevo o viejo, que hoy no está en la carrera y que le saque un poco de competitividad al gobierno, y hay que ver cómo juega. Un candidato que hoy es competitivo pero que todavía no le acompañan los resultados para a la Menem o a la Kirchner. Bueno, Pablo Goldín, Facundo Nehamkis, gracias por venir. Placer. Corte, ya volvemos. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras. Y cada pasajero también. Ella es Zen. Ella es Fan. Rie. Y ellos están donde quieren estar. Acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Estamos de vuelta, nos acompaña ahora Jorge Collazo, presidente de Intervalores. Bueno, en el bloque anterior hablábamos de las elecciones de 2027 con Nehamkis y Goldín, pero hay elecciones mucho más acá en el tiempo. Este mismo jueves
la Bolsa de Comercio tiene sus elecciones y son elecciones entusiasmantes, donde puede haber competitividad porque por primera vez en mucho tiempo va a haber una lista de la oposición, precisamente, Jorge, sos vos quien en la cabeza, ¿no? ¿Por qué te decidiste a presentarte? Exactamente. Primero, hace 14 años que no hay una lista de oposición. Y segundo, es porque nosotros creemos fervientemente en la alternancia. Lo que pretendemos es alternar 20 años de la misma dirigencia es demasiado, creemos nosotros. No estamos cuestionando los pasados, cosas que se hicieron bien, que se hicieron mal, pero lo importante, sobre todo, es alternar. Si yo lo que estoy proponiendo es que tiene que haber alternancia entre los directivos, entre los consejeros, y poner consejeros profesionales, académicos, renovar los cursos de la bolsa, actualizarse. Eso es básicamente lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Quiénes te acompañan en la lista? ¿Cuál es el perfil de la gente que has elegido Muy para bien. que estén con vos? Nosotros tenemos un perfil muy académico, donde nos siguen muchos académicos, de Federico Desprats, que es director de la cátedra de posgrado del SEMA, de la UCA de Finanzas, José La Pena del SEMA, Ariel Mas, que es profesor de varias universidades, el rector de la Universidad del Museo, en ese sector. Pero también tenemos muchos operadores que son muy importantes en este mercado. En este momento estamos viviendo una migración en BIMA que genera bastantes conflictos. Se va a resolver, obviamente, pero migrar un sistema de clearing es muy difícil en la bolsa. Hay muchos conflictos desde el viernes a esta parte y va a seguir unos días más. Y hay que tener en cuenta que la bolsa tiene el 30% de BIMA. Y una de las cosas que yo he notado es que la bolsa no le ha informado a los socios de la bolsa cómo va a ser el clearing, el nuevo sistema de clearing, qué beneficios tiene para los socios. Y hay que tener en cuenta que muchos de los socios de la bolsa son operadores, son ALIC, y muchos son inversores, a los cuales yo conozco porque llevo 40 y pico años de la bolsa y voy todos los días a la bolsa. Bueno, Jorge, ejemplificame 2 o 3 medidas que tomarían. ¿Qué están viendo para hay un tema para la que es bolsa? bastante complicado con el tema de la bolsa, es que además la bolsa tiene un sistema de elecciones que es bastante complicado en el sentido que los socios nuevos de la bolsa por 8 años no pueden votar ni ser votados. Tienen 5 años como socio adherente y tienen que ser 3 años como socio pleno. Esto implica que no tenemos prácticamente candidatos de 30 años. O sea, prácticamente no hay socios de 40 años en condiciones de votar. Son muy pocos. Y si nosotros tomamos cuál es el porcentaje del promedio de edad de la gente del sistema, es de 30 a 35 años. O sea, cualquier persona que se hace socio de la bolsa por 8 años no puede votar. ¿Ese sería un cambio que plantearías quizás? Es una alternancia que nosotros planteamos, tener renovación de la gente joven. El 43% de los socios en condiciones de votar hoy nacieron entre 1928 y 1945. O sea, tienen entre 98 años y 81 años. Sí. Nosotros tenemos, ¿a dónde apuntamos? A formar cursos nuevos, meternos en el tema de la tokenización, en el tema de la inteligencia artificial, qué es lo que se viene. El recinto de la bolsa está prácticamente en penumbra. Nosotros queremos iluminar ese recinto, generar zonas de coworking. ¿Para qué? Para que el socio pueda venir con alguien invitado que no sea socio, tener una reunión de trabajo en un coworking que nosotros le brindaríamos, porque tenemos wifi, con un café, darle vida al recinto. ¿Está cerca de su potencial la bolsa o qué harías para que esté más cerca de su potencial? ¿Qué le falta? Contanos un poco más de los cambios que tenés en mente. Perfecto. La bolsa tiene que marcar agenda, cosa que nosotros no vemos. Hoy estaba leyendo justamente que en la bolsa, otras bolsas, no importa cuál, la bolsa de Rosario, por ejemplo, hoy sacó un artículo sobre los fondos de asistencia laboral, los FAL. Muy importante, porque va a capitalizar mucho. Claro. El mercado argentino de valores sacó otro documento sobre la bolsa. Y la bolsa de comercio, que es la más importante de todas, la bolsa de comercio de Buenos Aires, no saca artículos. Usa más, se maneja más con presencia del presidente. De hecho,
nosotros no vemos a los candidatos de la lista oficialista, más bien vemos al presidente que la apoya. Jorge, ¿qué estás viendo para el vínculo entre la bolsa y Vima? ¿Cambiarías algo? ¿Cómo ves eso? Yo lo que quiero es que la bolsa, que tiene tanta preponderancia sobre Vima, tenga más acercamiento con respecto a lo que es Vima y lo que tiene que hacer Vima para los socios. El beneficio, que nos demuestren, que le cuenten a los socios de la bolsa qué es lo que está haciendo en el caso de la migración. Hay un detalle que nosotros queremos poner en ayuda al socio. Nosotros tenemos intenciones de que Vima instale un stand con presencia de la caja de valores para los socios, aunque sea 1 hora por día, 2 horas por día, para que los socios puedan canalizar las dudas que tienen con la caja de valores. Hoy la caja de valores está integrada a Vima. Y recién te estaba contando, Alejandro, que la cantidad de socios mayores de edad, que no es muy fácil que puedan resolver los conflictos en forma online, y a veces necesitan de la presencia. Y es algo que no tendría ningún costo y sería muy importante para los socios. Jorge, así como en la política, también en la bolsa hay muchos candidatos testimoniales, consejeros que se candidatean y después no asuman. En tu cargo, ¿vos asumirías tu cargo ahí? Por supuesto. Fui consejero, fui vicepresidente de la bolsa, no falté. Creo que en 6 años he faltado a una reunión de consejo. Eso es otro de los temas. Para testimoniar no sirve, tenemos que tener socios. Mi edificio, yo trabajo además en Intervalores, está en el edificio de la bolsa, con lo cual yo voy a la bolsa todos los días. Yo, si descuento las horas que duermo, estoy mucho más tiempo en la bolsa que lo que es en mi casa, desde hace 40 años. Esa es la presencia que nosotros tratamos de dar, eliminar el testimonio, tratar de que los socios se sientan identificados, llegar a ellos, brindarle más servicio de lo que están recibiendo ahora. Jorge Collazo, presidente de Intervalores, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos, Alejandro. Nos reencontramos nosotros el martes que viene a la noche. Chau, gracias, buenas noches. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Sean. Ella es Fan. Ríe. Y ellos están donde quieren estar. Acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.